Ok, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna consulta de los datos, compañeros? Ok. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. Permítanme, vamos a agregar dos personas que están esperando entrar. Vamos a pedirle a los compañeros que están marcando las presentaciones para que no lo hagan, por favor. Y si lo pueden borrar desde sus dispositivos. Voy a borrar. Bien, vamos a continuar con el siguiente proceso. Aquí vamos a explicarles la metodología del pronóstico de cosecha, que no es nada desconocido para la mayoría, pero sí tengo entendido que hay varias personas o varios compañeros que son nuevos, ¿verdad? Y que no tienen conocimiento al respecto. Sí se van a hacer algunos ajustes y los vamos a ir mencionando poco a poco, pero prácticamente es el mismo principio que hemos venido utilizando en los últimos años, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a utilizar dos herramientas para el pronóstico de cosecha, ¿verdad? Mira, tú estabas durmiendo y yo te dejé los celulares. Levántate, Sofía, no seas malcriada, tu hermano está... Okay. Ay, disculpen. Se les activa el micrófono. Bien, se van a utilizar dos herramientas, el pronóstico de capacidad productiva del parque cafetalero, ¿verdad? Y es es la herramienta de campo, ¿verdad? Con que se va a ir allá a campo y hacer el conteo de frutos y ahí se van a ingresar datos. También vamos a utilizar la boleta de estimación de cosechas. La boleta de estimación de cosechas es la herramienta esa que se ha utilizado durante muchos años, ¿verdad? Prácticamente desde que yo entré a la institución y desde que muchos de ustedes están, y que se llenaba a mano, pero ahora está digitalizada y que es mucho más eficiente el proceso de recolección de datos. Ok, permítanme, voy a silenciar a Eliezer Rivera, por favor. Lizardo, tal vez me da de co-host para ayudarle a controlar a estos niños. Ok, ya lo hago entonces. Vamos a ver. Me da la opción de host.
Eliezer Rivera, por favor, ayúdenos con su micrófono. Ok, hoy sí. Lo vamos a sacar mejor a Eliezer. Déjeme de co-host para ayudarle. Dice que no me da la opción de ponerlo co-host. Si alguien que sepa, porque solo me da opción de host, pero me quita la capacidad de compartir pantalla y todo eso. Ok, tal vez alguien ayuda con Eliezer Rivera, por favor, si no lo vamos a sacar de la reunión porque nos está interrumpiendo. Adelante, Lizardo. Ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Lo escuchamos bien, Lizardo. Adelante. Ok. Sí, te escuchamos bien, Cristian. Listo, gracias. Bueno, los criterios para el muestreo para pronóstico de capacidad productiva de cosecha 21-22 prácticamente son los mismos, ¿verdad? Que hemos venido viendo los años anteriores. Recordemos que hay una tendencia y que ya hay una referencias históricas de muestreos que hemos venido desarrollando y que, bueno, tuvimos asesorías allá por el año 2014 y 15 por el doctor Fernando Casanoves del Departamento de Geometría del CATI, donde nos hizo algunas recomendaciones y observaciones para disminuir algunas variaciones, ¿verdad? Y tener una mejora de obtención de datos. La metodología, como les mencionaba, viene siendo la misma, definir el área a muestrear, basada en las características del terreno, basadas en la variedad, basadas en la edad de la plantación, por mencionarle algunas, seleccionar 10 plantas al azar dentro de la finca, contabilizar los frutos de 10 bandolas productivas, es el otro paso, y contabilizar el total de bandolas productivas de cada planta, pero hay ciertas observaciones en cada uno de los pasos. El primer paso, pues, es el área, ¿verdad? En este caso vamos a muestrear, como lo hicimos el año pasado, una manzana representativa de la finca. Entonces hablábamos, no muestrear lo mejor ni lo peor, sino que lo más normal. Por ejemplo, en esta finca que vemos acá, y esta manzana donde tenemos el punto rojo es una variedad de pacas, por ejemplo, y son 8 años que tiene, pero estas otras 3 manzanas pertenecen a la variedad lempira y son plantillas de 4 años o 5 años. Entonces, lo ideal sería muestrear esta manzana, que es la que más representa a este productor, por ponerles el ejemplo. Entonces, no lo peor, tampoco irse a lo mejor, sería lo más normal dentro de la unidad productiva. Luego, dentro de esa manzana, seleccionar 10 plantas, se camina al azar dentro de la plantación, plantas prácticamente pues bien distribuidas, así como aparece este lote con esos puntos amarillos, pues es el mismo principio para el muestreo de roya, para ponerles el ejemplo, solo que aquí son 10 plantas nada más distribuidas en esta manzana, y hay ciertos criterios de selección de bandolas y plantas, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios, verdad? Una bandola productiva, ¿recuerdan? Posee 5 nudos o más y en cada uno tiene 5 frutos. La planta en este caso la planta seleccionada debe poseer mínimo 10 bandolas productivas, porque lógicamente es el número mínimo que necesitamos para realizar el muestreo, ¿verdad? Si tiene 15, si tiene 20, si tiene 40 o 50, mejor, ¿verdad? Pero por lo menos debe tener esta. Pero si es una planta que solo tiene 3 o 4 bandolas con estos criterios de que posee 5 nudos o más, y en cada uno de los nudos tiene frutos, no aplica, ¿verdad? Debe tener por lo menos 10 bandolas o más, porque si no el programa o la aplicación no les va a permitir avanzar. Entonces, eso es algo importante. Además, una plantación que solo tiene 10 bandolas y mínimo 5 nudos y 5 frutos, no pasa de producir 4 o 5 quintales por manzana, por hacerles el ejemplo o el cálculo. Los estratos, ¿verdad? Son 3, deberían de hacerse toma de bandolas de cada uno de los estratos. Por ejemplo, dividirlos
5 por este lado y 5 por el otro lado, ¿verdad? Entonces tendríamos que trabajar prácticamente en bandolas contrarias. Por ejemplo, si agarramos la bandola de este lado, también tomar la bandola de este otro lado. Por ponerles el ejemplo, ¿verdad? Lógicamente hay fincas que son cerradas, que están bien, ya no hay espacio entre ellas, entonces hay que irse por un lado de la plantación y luego por el otro. Entonces serían 5 bandolas por cada uno de los lados. Estratos productivos de la planta. ¿Cuántos estratos productivos tiene esta planta? Esta presentación la vimos el año pasado, por eso les resulta familiar. Y pues esta plantación solo tiene un estrato, ¿verdad? Pero podría ser muestreable esta plantación basado en que solo tiene un estrato. Pues van a haber plantaciones que solo va a tener un estrato, otra que va a tener 2 estratos y las otras que van a tener 3 estratos, las que son plantaciones altamente productivas. Pero es muestreable, sí o no. Bueno, ¿quién les va a decir eso? Justamente les va a decir eso el número de bandolas productivas. Aquí habría que contar exactamente cuántas bandolas productivas hay y si cumple con el requisito de tener por lo menos las 10 bandolas productivas. En este caso, estamos diciendo que tiene aproximadamente 15 bandolas productivas. Y cada una de las bandolas productivas por lo menos tiene 5 nudos y en cada uno de los nudos tiene 5 frutos. Ese es el principal criterio. Entonces, ¿es muestreable? Sí, es una planta muestreable. Se puede muestrear sin ningún problema porque cumple con los requisitos, a pesar de que tenga solo el estrato superior. Vamos con otro ejemplo. ¿Esta planta será muestreable o no? Tiene solo un estrato, pero ustedes ven frutos, tendrá las 10 bandolas productivas. Esta en teoría pues se hizo la contabilización y solo tiene 9 bandolas productivas. Ni siquiera llega a llenar lo requerido dentro de la boleta de muestreo, ¿verdad? Las 10 bandolas. Entonces no es muestreable, no es una planta útil para realizar el muestreo. Entonces no se debe realizar. Tenemos otros ejemplos como esta, a veces que por el tipo de podas que se están realizando, hay varios sistemas que les ha enseñado y ha desarrollado el ingeniero Arnold, ¿verdad? Este podría ser un caso que se deja la planta madre, un eje, y pues ahí vienen los hijos abajo, ¿verdad? 1 o 2 hijos, y para luego hacer reemplazo, pero ambos pueden tener fructificación. En este caso, ¿qué conlleva? Bueno, primeramente tiene un estrato y en ese estrato tiene las 10 bandolas productivas. Entonces se podría muestrear sin ningún problema en este estrato, ¿verdad? En este estrato medio o superior. Entonces aquí se podría hacer sin ningún problema. Pero al momento de contar el número total de bandolas hay que contar las bandolas que tiene arriba y si esta planta tiene bandolas productivas abajo. O sea, con los mismos criterios. 5 nudos y en cada uno de los nudos 5 frutos, por lo menos eso. Entonces podría ser que esta planta tenga 10 bandolas productivas arriba y acá tenga 4 bandolas. Entonces suma dentro de la unidad de planta, ¿verdad? Entonces esta planta podría tener 14 bandolas productivas total y es lo que tocaría pues introducir ahí en la boleta. Aquí en este caso, bueno, esto ya lo mencioné, se contabiliza arriba y abajo lo que les acabo de explicar. Esta presentación se las haré llegar para que les sirva de base. Esta planta, ¿cómo la ven? ¿Cuántos estratos productivos tiene? Tiene 1, tiene 2 prácticamente y abajo pues no tiene, pero en estos 2 estratos cuenta con el mínimo de bandolas, ¿verdad? Las 10 bandolas productivas, 5 por un lado, 5 por el otro, y al final contar el número total de bandolas que poseen por lo menos 5 nudos y 5 frutos en cada uno de ellos. Contar el total para introducirlos ahí en la boleta. En este caso, otra planta similar, solo que de mayor edad, abajo no tiene follaje prácticamente, no tiene bandolas, pero en el estrato 1 y 2 tiene bandolas productivas sin ningún problema y se pueden realizar las 5 bandolas por un lado
y las otras 5 bandolas por el otro lado. Y contabilizar el total de bandolas que cumplan con el requisito que hemos venido mencionando durante la presentación. Hay plantas que son un poco más productivas como esta, ¿verdad? Aquí prácticamente se puede trabajar sin ningún problema por cada uno de los estratos, ¿verdad? Desde el superior hasta el inferior y tomar las 5 bandolas distribuidas en los 3 estratos. Y hay unas plantaciones que son mucho más altamente productivas, como esta, ¿verdad? Aquí es una belleza, o es hasta un dolor de cabeza, creo, contabilizar tantos frutos, ¿verdad? Entonces, igual, tiene 3 estratos, sin ningún problema se puede realizar. Tenemos otros casos, como esta plantación, que tiene 2 ejes, se consideran siempre los 3 estratos, y contabilizar bandolas de un lado y de otro. ¿De qué forma? Bueno, vamos a hablar ahora de las bandolas. Y no se van a seleccionar bandolas que se originan desde el eje principal, ¿verdad? Bueno, a menos que sea una planta que tiene una sola bandola sin ningún problema, pero hay muchas plantaciones que se les ha realizado manejo de tejidos y que tiene la bandola principal y tiene bandolas secundarias un montón, ¿verdad? Sobre todo en la parte superior. En este caso, solo van a agarrar una sección de esa bandola principal, que prácticamente es una bandola secundaria o una bandola o la parte superior, perdón, terminal de la misma bandola, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, esta parte de esta bandola es la que se va a contabilizar. ¿Y cuántos nudos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cumple con el requisito de por lo menos 5 nudos. Sí, sí los cumple. Cumple con el requisito de por lo menos 5 frutos. También los cumple. Entonces, esto se contabiliza como una bandola productiva. Vamos a ver otra. Esta también se puede contabilizar, miren, como otra bandola. Y al momento de hacer el recuento de bandolas totales productivas de esta planta, esta cuenta como una, esta cuenta como otra. Esta, si tiene el número si tuviese el número de nudos y frutos, también si contase con ellos, también debería contarse como otra. Entonces le podría, bueno, pongamos el ejemplo, esta tienes más de 5 nudos, esta también, la que está después también los tiene. Entonces, al momento de contar bandolas productivas, cuenta esta, se cuenta esta, se cuenta esta y esta, ¿verdad? Al final se van sumando. En este caso, pues, solo tenemos 2 opciones porque no cuenta con el número total. Tenemos este otro caso de bandolas totales, y en este caso no cuenta, ¿verdad? No tiene el número total, perdón, el mínimo o el requisito de 5 nudos productivos, pero tenemos estas otras, miren. Tenemos esta, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos esta otra, que también los tiene, y también esta. O sea, estas bandolas, a pesar de ser secundarias, se pueden contabilizar dentro del muestreo. Entonces, al momento de ser, bueno, se pueden utilizar para ser consideradas como bandolas, ¿verdad? De la parte superior, y también se pueden utilizar como bandolas totales, ¿verdad? Se puede contabilizar como bandolas totales. Solo ahí tendría 3 bandolas totales, por aquí tendría otra con esta de la punta, ¿verdad? Que son bandolas productivas, Entonces ahí tenemos otro ejemplo de este criterio. Aquí tendríamos 3 opciones entonces. Aquí se podría contabilizar sin problema esta, ¿no? La bandola principal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nudos productivos, por lo menos con 5 frutos en cada uno de los nudos. Entonces ahí tenemos el otro ejemplo, una opción. Tenemos bandola principal sin frutos, así como esta, miren. Es una bandola agotada, ¿verdad? Como lo saben. Y que solo tiene ya producción en la punta, ¿verdad? Entonces, aquí no cuenta esta que tiene la X, porque solo tiene 3 nudos. ¿Cuál deberíase contar? Tampoco esta otra, porque solo tiene 3 nudos productivos, pero sí nos sirve esta donde está la flecha roja. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están hasta bastante pegados. Y se contabiliza como una bandola productiva que sirve para el muestreo. Entonces, ahí tenemos.
se dan los casos, y es bueno mencionarlo, que a veces se quieren mostrar plantillas chiquitas. Y se es representativa, claro que no lo es, porque su producción es bastante baja y de hecho ni cumple con el requisito de tener las 10 bandolas. Entonces hay que ponerle atención a esta selección. Y esto, lo que ustedes ven acá, daños por cercóspora cofeícola causando chasparria o requema, como llaman los productores. Y estas bandolas, compañeros, no se van a considerar en ningún muestreo, ni para contabilizar frutos, ni para contabilizar frutos, para llenar ahí en la boleta, ni como una bandola productiva. Esto, por favor, considérenlo y tómenlo muy en cuenta en este momento. No se debe considerar esta bandola. ¿Por qué? Porque esta enfermedad en este último trimestre se vuelve muy agresiva. Ahorita solo tenemos estos frutos, pero en el próximo mes ya la mayoría van a estar infectados y prácticamente es algo que no va a salir a cosecha con buena calidad y pues muchas veces pues no se llega ni a exportar. Y recuerden que al final el pronóstico de cosecha es justamente para cuantificar lo que probablemente vamos a exportar en el próximo año. Entonces, plantas con problemas fitosanitarios no se van a muestrear en este caso. Ahora, con las plantaciones que tienen doble ejes, ¿cuál es la distribución de las bandolas? Bueno, sencillo, tiene 2 ejes o puede tener 3 ejes, pero ahí están los 3 estratos. Estrato medio, superior y medio, puede solo tener 2 estratos, pero si tiene las bandolas productivas, una por un lado, una por otro lado, no hay ningún problema. Ojo, aquí que está más clara en esta otra imagen, pueden ver, pueden seleccionar un eje y pueden seleccionar el otro eje para hacer el muestreo y se puede pues tomar 5 bandolas de un lado y 5 bandolas del otro lado, ¿verdad? De cada uno de los ejes, ¿verdad? Entonces no es que se van a hacer el doble porque son 2 plantas. Esto es considerado solo como una planta y por lo tanto solo se va a hacer muestreo de 10 bandolas. Ojo, sí se debe considerar a los 2 ejes para contar las bandolas productivas. Por ejemplo, esta tiene, además de las 10 que mostraron, tiene en total 25, ¿verdad? 25 que cumplen con el requisito de bandolas productivas, pero en el otro eje también tiene un número, supongamos 30. Entonces esta planta tiene 30 más 25, sería 55, ¿no? Entonces se debe considerar eso, contar las bandolas productivas de la planta o la unidad productiva. Estamos. ¿Cómo distribuirá las bandolas para el conteo de frutos? Bueno, justamente lo que mencionamos, 5 y 5 por cada uno de los lados. Entonces, eso es toda la metodología. Como podrán ver, no hay diferencias, prácticamente no hay diferencias con lo que utilizamos el año pasado. Si usáramos cálculos, por ejemplo, bueno, la metodología está muy comprobada, bueno, fue desarrollada por el ingeniero Arnold y se ha venido reajustando, está comprobada que sí funciona. De hecho, si usásemos el número mínimo de bandolas productivas y el número mínimo de frutos por nudo, que es 5, sería una finca que produce 4.8 quintales por manzana. Entonces, yo sé que existen, pero comparado con la media nacional es muy poco probable, ¿verdad? Además, recuerden que las fincas a muestrear deben ser basadas en su representatividad de cada una de las zonas. No irse a las fincas mejores, ¿verdad? Ni irse a las peores fincas, sino que a las fincas ahí que ustedes consideren que son las mejores. Entonces, ahora vamos a ver al ODK. En el ODK lo que tenemos son las 2 herramientas, que una de las herramientas yo creo que no tiene tanta importancia porque ya la conocen y no ha cambiado en nada y no tiene nada complicado, ¿verdad? Pero sí hay que hacer algo. Lo primero que ustedes deben hacer es eliminar las boletas de la cosecha 2021, o sea, las boletas que están ahí, ¿verdad? Dentro de sus dispositivos, hay que eliminarlas allí y luego ir a buscar, ¿verdad? Actualizar el COBO para reemplazarlas por estas, ¿verdad? Reemplazarlas por estas. Ya, como ustedes pueden ver, dice año 2021 y 22 para ambas. Si utilizan estas, de nada va a servir el trabajo porque esta información no va a poder llegar nunca a la plataforma y pues no se va a poder hacer análisis de ningún tipo, ¿verdad?
Lo menciono porque el año pasado ocurrió, ¿verdad? Utilizaron versiones anteriores y al final no se obtuvo datos de algunas agencias, no porque no hizo el trabajo sí se hizo. Lo que ocurrió fue que se utilizó versiones anteriores que teníamos de pruebas. Entonces, hay que estar atentos todos. Si existiese un cambio en las que ahorita mismo tenemos, recordemos que tenemos toda la semana pasada, perdón, toda la otra semana todavía, ¿verdad? Para hacer afinamientos, se supone que ya la dejó lista la ingeniera Sonia, ¿verdad? Estuve revisándola así rápidamente anoche y creo que sí. Y si hay alguna observación, pues la vemos y hacemos el cambio y les informamos, ¿verdad? Para que hagan la descarga. Entonces, voy a compartir mi pantalla del teléfono para enseñarles las boletas dónde están. Permítanme, vamos a buscar. Ok, entonces, bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Bien, ahí tenemos la pantalla de mi teléfono. Entonces, ¿dónde están las aplicaciones? Ya ustedes lo saben usar perfectamente, pero por si las dudas, vamos a entrar al Cobo para que las vean. Entonces, lo primero que tienen que hacer es irse a los formularios guardados o los formularios en blanco que tienen y eliminar la versión vieja del año pasado. Aquí lo que yo les estoy enseñando es la versión nueva, la 21-22. Ustedes lo que tienen es la 2021. Las pueden tener en formularios guardados o finalizados, o formularios enviados o en formularios en blanco. Lo mejor es que la eliminen para no tener ningún problema. Recuerden que si se hacen muestreos con esas boletas, de nada servirá porque la información no va a llegar. Y luego, pues, irse a obtener formularios en blanco, obtener formularios en blanco y actualizar el Cobo. Si no actualizan el Cobo, no le va a aparecer las nuevas boletas. Las que van a aparecer ahí van a ser las boletas viejas. Entonces, lo que tienen que hacer es actualizar, lo que estoy haciendo yo ahí. Una vez que lo actualicen, pues simplemente la buscan. Se la voy a mostrar. Pronóstico. Ahí está. Pronóstico de cosecha 21-22. Ahí está una, ¿verdad? Aquí tenemos una boleta. Ahí está, esa es la que se debería descargar. Y también tenemos estimación de cosecha 21-22. Esta sería la otra boleta. Total, yo les voy a pasar la presentación porque ahí dice bien el nombre, pero yo creo que quizás el personal más nuevo pues tenga un poco de dificultades. Yo sé que la mayoría ya maneja bien esto, pero por el personal nuevo lo estoy mencionando porque sé que tenemos varias personas nuevas. Entonces, luego buscan el formulario, ¿verdad? Y en este caso, el que se va a llenar en campo es pronóstico de cosecha y lo abren para empezar a llenar la información. Por tiempo, pues me voy a ir a uno que ya está guardado. Yo lo hice como versión de prueba. Aquí sí hay algunos cambios. Pongamos que vamos a iniciar, le piden lógicamente todo lo que se ha venido pidiendo los años anteriores, la fecha del muestreo, la regional de dónde es, la agencia, qué agencia es. En caso de si es un centro experimental, si aplica, pues también, porque los centros experimentales también están en este proceso. El departamento, el municipio, la aldea y el punto de referenciación. Esto es importante porque va a salir justamente la finca, compañeros.
sale exactamente el lugar donde se hace la muestra, ¿verdad? Entonces, igual que el SAT Café, y no quiero alborotar un poco los ánimos, pero miren, hay un par de trabajos que salieron en un campo de fútbol el año pasado, a la orilla de un campo de fútbol. Entonces, parece que algunas personas no manejaban que esto pues tiraba justamente la georreferenciación donde se había llenado la información. Entonces, ¿qué sigue? Los datos del productor. Aquí le estoy poniendo prueba, ¿verdad? Lógicamente prueba. El número de identidad del productor, un número de identidad inventado, el número de productor, de clave del productor, aquí también, el 0001 de Santa Bárbara, a ver quién será ese productor, pero como prueba lo estamos poniendo. Ojo, aquí se está colocando un par de preguntas nuevas, bueno, 3 preguntas nuevas, ¿verdad? En comparación con la boleta anterior. Y ojo, si utilizan versiones del año pasado, no van a tener estas preguntas. Bueno, no va a salir la información del año. Si utilizan la versión o la boleta del año pasado, no va a salir. ¿Y cuáles son estas preguntas? Son 2 preguntas similares a la que está en la boleta de estimación de cosecha. ¿Cuáles son? Producción de café obtenida en la cosecha 2021, oro. ¿Verdad? Aquí le estoy poniendo 200. Y la producción de café a obtener en la cosecha 21-22. Bueno, aquí está el primer error, ¿verdad? Que no lo revisé, pero ya le avisaré a Sonia para que me lo cambie. Aquí debería de ser cosecha 21-22. Eso es un cambio rápido que se hace. Se lo haré llegar a la ingeniera Sonia para que quizás hoy o mañana lo haga o cualquier rato, ¿verdad? Pero aquí debería ser cosecha 21-22. Entonces, esta información que nos va a servir para conocer el estrato del productor que se está utilizando para realizar el trabajo, en qué categoría de productor entra, y también para saber a su criterio en cuánto va a subir o se va a mantener o se va o va a disminuir su cosecha. Lógicamente, si se mantiene prácticamente es el mismo 200. Por ejemplo, aquí se va a mantener, digamos, 200, perdón. 200, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Es solo lo que se necesita saber. Y también nos sirve para saber el criterio que estaría, perdón, el cálculo a buen cubero que utiliza el productor en su cosecha en comparación con los datos que vamos a obtener en el muestreo, ¿verdad? Estas son 2 preguntas nuevas. Aquí viene otra pregunta. Cambios en su área productiva en los últimos 2 años. ¿Por qué utilizamos en los últimos 2 años? Porque es la referencia completa más, es la referencia más completa que tenemos del área productiva. Recordemos que el año 20 no se hizo ese levantamiento de información porque prácticamente lo único que se registró fue la cosecha, ¿verdad? Pero no, porque las facturas de los productores llegaron prácticamente por fotografía y no se les encuestó nada, ni variedades, ni cuánta área productiva tiene, ni cuánta plantilla. Entonces, es algo que nos va a ayudar a hacer pues algunos análisis en cuanto al comportamiento del área productiva de los productores. Y es así, pues, área productiva, porque hay productor que dice que tiene 30 manzanas de finca, pero de lo que tiene de finca solo son 15. ¿Por qué? Hubo una reducción por abandono de finca, por ponerles el ejemplo. O hay productores que dicen que tiene 10 y quizás tienen 5 manzanas más porque sembraron hace 3 años, 4 años y están entrando en edad productiva. Entonces, compañeros, aquí cambios en el área productiva en los últimos 2 años se trata justamente de finca productiva y que está en producción o va a entrar en producción, ¿verdad? Entonces, si se mantiene, ahí se queda, no pasa a ningún lado. Esta es una pregunta obligatoria, si no, no los va a dejar avanzar. Si incrementó, abre otra ventana. ¿En qué porcentaje se incrementó? Sale ahí opción de 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta llegar al 100%. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Esto, pues, hay productores que lo van a manejar y que van a decir, sí, mi área, pues, se incrementó un 5% o un 20%, pero es raro el productor que lo hace, que sabe exactamente hacer ese cálculo. Ahí, compañeros, les vamos a pedir el favor que tengan la paciencia de realizar ese cálculo ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, le va a decir el productor, tengo una manzana y ¿en qué porcentaje aumentó? Bueno, o cuánto más tiene ahora en área productiva. Tengo otra manzana, entonces tiene 2.
Quizá el productor le va a decir, bueno, aumenté prácticamente ¿cuánto? No va a saber de repente, pero ustedes iban a saber que si tenía una manzana antes y ahora tiene dos, su aumento es de un 100%. ¿Entendido? Entonces, ese cálculo nosotros lo discutíamos con la gerencia técnica, que de repente van a hacer ustedes que lo van a tener, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa de ese incremento? Es la otra pregunta que se incorpora ahí. Bueno, puede ser que tiene más áreas productivas o puede ser también que tiene plantación que entró en cosecha. Aquí es selección múltiple. Pueden haber las dos opciones, ¿verdad? Plantación entró en cosecha o compró más área productiva, por ponerles los ejemplos. Bueno, veamos la opción de que se redujo su área productiva en los últimos 2 años. Puede ser que el productor tenía, sí, 4 manzanas. Puede ser que el productor tenía 4 manzanas y este productor, pues, ahora solo tiene 2. Entonces, se redujo su producción. Entonces, ¿a qué porcentaje se redujo? Quizá el productor no va a saber, pero automáticamente ustedes van a decir, bueno, tenía 4 y ahora tiene 2, pues se redujo a un 50%. ¿Y cuáles son las causas de el por qué ese productor redujo su área productiva? Bueno, uno puede ser recepó por vejez de la plantación, porque la plantación ya tenía 10 años y no se le hizo manejo de tejidos nunca y todo, y lo que vio él más fácil fue recepar. Esa puede ser una opción. Recepó por otra cuestión, una de las más importantes, es recepó por afectación de la roya del café. Bueno, podría ser otra opción. Recepó por otra enfermedad, podría ser otra opción. Aquí hay varias opciones, o abandono del lote o vendió la plantación. Cualquiera de esas, o puede ser combinación de varias. Muchas veces va a ser solo por una, porque recepó por afectación de roya del café. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver entonces área en manzanas. Bueno, las preguntas que yo les mencioné hace un momento, pues son nuevas. Ahora tenemos el área en producción. Área en producción tenemos que, el área a muestrear es de una manzana. Ojo, aquí no vayamos a confundir, es el área a muestrear. Recordemos que es solo una manzana en este momento, ¿verdad? Recordemos que también la herramienta está hecha para que ustedes pueden tomarla y ir donde un productor y hacerle un cálculo de un pronóstico de cosecha, ¿verdad? Pueden simplemente tomarla y decir, el productor tiene 3 manzanas y este productor, pues, le voy a hacer el pronóstico de cosecha y de esa forma le ayudan. Hemos visto casos, por ejemplo, Nelson Donaire lo hace frecuentemente y ahí nos aparecen los datos, ¿verdad? Una vez que lo sube. Entonces aquí vamos a poner una manzana para todo el mundo. Ok, seleccione el año de siembra de esa manzana. Recordemos que es la manzana más representativa o más común del productor y supongamos que fue 10%. Ahí tenemos, perdón, el año 2010 y la variedad, aquí en este caso vamos a poner que fue Paraínemo. Listo, ahí. Entonces, lo que sigue es lo que ya conocen, ¿verdad? La bandola 1 de la planta, cuántas bandolas pues están en producción, perdón, cuántos frutos tiene esa bandola, ¿verdad? Basado en los criterios que hemos venido hablando. Aquí estoy poniendo el mínimo. Estamos suponiendo que esa bandola tiene 5 nudos productivos, por lo menos 5 nudos productivos y 5 frutos por cada nudo productivo. Esto es lo que estoy poniendo, e incluso estoy poniendo el mínimo de bandolas productivas, en este caso 10. Entonces, como podrán ver, ya lo tengo lleno. La bandola 2, lo mismo. La bandola 3, lo mismo. Esto es un ejemplo. La bandola 5, la bandola 6, perdón, la planta 7. Estamos hablando de plantas. La planta 8, la planta 9, la planta 10, ¿verdad? Y en cada una de las plantas se va colocando el número total de bandolas, que es el último espacio que aparece en cada una de las páginas. El número total de bandolas productivas basadas en ese criterio que hemos venido hablando. 5, por lo menos 5 nudos productivos, y en cada uno de los 5 nudos productivos debe haber 5 frutos. Y luego, permítanme, vamos a agregar estas zonas, que si no, no me...
Ok. Ok, otra vez. Bien, listo. Aquí vemos ya los cálculos y lo que mencionábamos, ¿verdad? Usamos el mínimo de frutos por nudo productivo y el número el número mínimo de nudos, que en este caso 5 para llenar la boleta. Total de bandolas hay 100 contabilizadas, o sea que el promedio por bandolas es de 25 frutos, el promedio de bandolas productivas por cada planta es de 10 frutos y el promedio de frutos por planta es de 250. La media nacional que hemos venido utilizando es de 285 frutos maduros por planta y eso equivale a entonces que cada planta tiene 0.88 libras, ¿verdad? O sea, 0.88 libras por planta multiplicado por el número de plantas intermedio que estamos utilizando, que en este caso es 3.200 por las fallas que hay, por falta de plantas en los lotes. Esta manzana estaría produciendo entonces 28.07 quintales uva. Si lo pasamos por el factor de conversión, al factor de conversión 17.06 creo que es, no lo recuerdo bien en este momento, pero es 17 puntos y algo, ¿verdad? Luego les confirmo. Entonces nos estaría pasando a una producción estimada de 4.9 quintales por manzana, ¿verdad? Y al hacer el reajuste por un porcentaje de incertidumbre que nosotros manejamos, que es de un 15% menos, este productor estaría produciendo 4.19 quintales por manzana. Ese es incertidumbre, como le digo, es de un 15%, pero antes de la reunión hablaba con Arnold a discutir una cosa, probablemente lo vamos a aumentar para tener un mejor cálculo. Entonces, eso es toda la información. Luego, pues, buscan el técnico. Entonces, en este caso, sería yo, por ponerles el ejemplo, ya lo seleccionan y todo. Y luego, pues, pasamos a guardar formulario y salir. Listo, ahí está. Entonces ya guardamos formulario y salimos y luego lo que queda es ver formularios finalizados y luego pues hacer el envío, ¿verdad? Aquí no lo voy a enviar porque no quiero que llegue esa información. Si van a hacer pruebas ustedes también, bueno, no los envíen porque las pruebas llegan y a veces interfieren con los otros datos y es bien difícil buscar una finca entre 1200. Entonces, sería lo ideal no enviarlo. Listo. Entonces, esto es todo lo de acá. La otra boleta, pues vamos a ver si ya la conocen, pero la vamos a pasar rápidamente. Es la de estimación de cosecha. Esta sí está buena, ¿verdad? Ahí está. Vamos a seleccionar la fecha. Luego el departamento, vamos a buscar Santa Bárbara, municipio, Santa Bárbara, aldea o comunidad, vamos a poner pruebas, el punto, ubicación, esto es bastante rápido la ubicación, le dan guardar rápido, generalmente anda con una precisión de un 3 o 4 metros, entonces es bastante buena y a veces es hasta 0, entonces es súper buenísima la precisión del celular. La regional, ¿a qué regional pertenece? En este caso, el ejemplo Santa Bárbara, Agencia Santa Bárbara, Solna 1. Nombre del productor, vamos a ponerle productor prueba. El número de entidad, 0305 1986 25 52 1, por ponerles el ejemplo. El número de clave 0101, este lleva guiones y no les va a permitir entrar. 1. Y el número de teléfono, vamos a poner el 96500022 para que lo llamen. Bueno, y esto es las preguntas claves aquí. Área total con café en manzanas, vamos a decir que son 10.
área total en producción, vamos a decir con 5, y que en plantilla tiene 5. Producción obtenidas el año pasado, vamos a decir que tuvo 100 quintales, y producción por obtener el próximo año, o sea, en la cosecha actual que viene, la 21-22, vamos a ponerle que es 150. Causas de la variación en este caso es, ¿por qué? Porque hay prácticamente, le vamos a poner plantillas entrando a producción, esas 5 manzanas. ¿Listo? Entonces, luego pues le dan a avanzar y van terminando la encuesta. Puede ser que no haya variación, vamos a suponer que hay 100. Entonces, si no hay variación, no les va a permitir avanzar, perdón, entonces van a tener que poner otras causas y especifique, y van a poner no hay suficiente para avanzar, y ya van a la próxima y última fase. Entonces, nombre del técnico, ahí está. Listo, Cristian Lizardo, guardar formulario y salir, y luego pues lo que ya saben, ir a formularios finalizados y hacer sus envíos. Sus envíos, que vamos a hablar un poco de esto. Entonces vamos a salir de aquí, o no sé si tienen alguna pregunta con las 2 boletas. Solo sería necesario cambiarle un número al pronóstico de cosecha del 2021-22, ¿verdad? Como pudieron ver, había un errorcito ahí. Entonces lo que yo les recomiendo es que ahorita solo eliminen las del año pasado, las que tenían tanto llenas, tanto vacías, y que hagan la descarga cuando nosotros les avisemos, ¿verdad? Porque hay que corregir esta, y puede ocurrir que alguno de ustedes haga la descarga ahorita y no lo vuelva a hacer después, entonces va a quedar trabajando mal con una versión anterior. Entonces, esto sería todas las boletas. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, o pasamos de una sola vez a la otra etapa del número de muestras. Bueno, sí. Lizardo, por ahí miré una mano levantada de Denis Salinas. No sé si todavía tiene la inquietud Denis, pero solo para poder comentarles que de que estos análisis que estábamos haciendo, comentábamos con Lizardo de que como la muestra está en una manzana, y si la extrapolamos a los 400 y fracción de manzanas que se tiene más o menos en cuenta que existe, estaríamos siempre haciendo inferencia en que la producción la estamos estimando en esa área, y como no hay ningún problema porque no lo estamos cuantificando. Siempre Eugenio nos dice hay 15.000 manzanas menos que están abandonadas en la región de Santa Bárbara. Entonces nos llama la atención, y mirábamos como un elemento importante de que pudiésemos hacer una estimación al productor que se le está haciendo el muestreo de conteo de frutos, tener ese diálogo con ellos para poder conocer si realmente su manzana que se le está muestreando más las otras áreas en producción, como lo enfatizó Lizardo, ha tenido algún cambio de uso de suelo, incluso abandonado, qué sé yo, algo pudo haber pasado o está recepada. Entonces eso nos va a ayudar a no extrapolar toda esa información en las 450.000 manzanas, pongámosle, sino que vamos a tener también ya un porcentaje que está abandonado, un porcentaje que está recepado, y ahí vamos a tener un poco más de ajustes a lo que es el pronóstico de cosecha. Así es. Entonces, correcto. Por eso estábamos nosotros planteando, y qué bueno que ya está agregada la boleta, y para que la vayamos considerando y después tener una información un poco más específica por cada uno de los territorios. No sé, Denis Salinas tenía la mano levantada, no sé, Denis, si tiene todavía la inquietud. Sí, buenas tardes a todos. No, solamente ahí en el pronóstico de cosecha, que le pide varias preguntas antes de ir pasando de una página a otra, y a ver, por ejemplo, en mi caso, tengo muchas parcelas que se muestrean, que están lejos de la casa del productor, pues entonces hay mucha pregunta ahí que hay que hacérselas al productor, y a veces el productor no está en la parcela. Entonces hubiese sido bueno que el levantamiento del pronóstico en el campo, en la finca, hubiese estado como primero, para uno después
de repente visitar al productor a su casa y a irle a terminar desde las preguntas. En muchos casos no lo vamos a hallar ahí en la finca. Y como decía Cristian, si no ponemos un dato ahí, no pasa de una página a otra. Entonces, de repente en algunas preguntas se le va a poner un número y después vamos a tener que ir a buscar al productor para hacerle las consultas esas después. Nada más es una observación que tengo. Entiendo, Denis. Yo creo que la opción sería, pues, bueno, que ahí lleven un buen control, porque es que puede ocurrir lo otro. Sonia perfectamente pudo quitarle la obligatoriedad a esa pregunta y simplemente no llenarla, porque sí nos ha ocurrido muchas veces que vienen campos vacíos. Vienen campos vacíos. Entonces, lo que yo le recomendaría es que, bueno, no tenían agua y que andaba que se trate de hacer con el productor. Yo sé que es bien difícil, pues yo lo digo con certeza también porque fui extensionista. Yo sé que a veces cuesta un poco eso, yo para San Marcos, pero sería lo idóneo. Y si no, pues que le pongan un número a ustedes, pero que tengan el compromiso de luego llenarlo. Recuerden que ustedes pueden guardar el formulario y luego volver a abrirlo y hacer las modificaciones para guardar los cambios y luego volverlo a enviar. Lizardo, en esa misma línea de la inquietud de Denis, yo creo que nadie está amarrado con un nombre específico de productor. Así No. es. Ok, entonces, si no está el productor ahí, busque otra opción que tenga la información de la mano. Lo otro que podría hacerse es que esas preguntas obligadas se pueden tener como ya de manera anticipada, que puede suceder, como lo menciona Denis, y si conoce al productor, lo puede llamar, le hace la consulta que tiene que hacer, lo ingresa, pero sí el muestreo debe hacerse en el campo, porque es como lo que dijo Lizardo, ahí hay una georreferenciación. Entonces, por eso estamos queriendo generar eso. Igual ustedes pueden decir, bueno, no voy a agregar nada aquí, no me interesa para avanzar, pero no es recomendable porque la idea es también tener una radiografía de cómo están sus agencias, cómo están sus territorios. O sea, veamos esto en qué me puede favorecer a mí como jefe de extensión o extensionista en una agencia, ¿verdad? Yo puedo inventarme ahí lo que sea, pero no es correcto, ¿verdad? Lo mejor es que el insumo venga por parte del productor y eso nos va a dar una radiografía realmente de la situación para hacer un abordaje incluso de mejoramiento de la productividad en sus territorios. Entonces, veamos esto como ganar-ganar, ¿verdad? Adelante, Lizardo. Ok, bien, gracias. Entonces, si no hay más Listo, preguntas, listo. si no hay más comentarios o preguntas, compañeros, bueno, podemos continuar entonces. Bien, vamos al número de ilustraciones de muestras que, bueno, ya creo que ya se la saben todo el mundo cuál es, porque es el que hemos venido utilizando en todos los trabajos desde el año pasado, ¿no? Entonces, pues, es un modelo muestreo por estrato. Bueno, cada regional es diferente. Bueno, el nivel de confianza con que se hizo el cálculo muestreal fue de 95% y el error muestreal fue 3%. Por eso lo que les mencionaba el ingeniero Napoleón, que cuando una agencia no manda información o manda nada o manda la mitad o le hace falta, este nivel de confianza baja, ¿verdad? Hay mejoras que se podrían hacer en el futuro, pero por lo menos esta es la metodología más confiable que tenemos, ¿verdad? Actualmente y que nos sale más rentable, si lo podemos decir así. La distribución de muestras por regional es exactamente la misma que se ha venido utilizando, son 1073 muestras que necesitamos. Ahí están los requisitos, perdón, el mínimo para cada uno, para cada una regional. Miren, si hay agencias que solo les toca 2, pero puede hacer 10, mejor. Mejor va a aumentar la confiabilidad de datos de su agencia, por lo menos, ¿verdad? Pero si solo le toca 2 y hace 1, por ponerles el ejemplo, se disminuye considerablemente la información de su agencia. Entonces, ahí están. Para la agencia Santa Bárbara, zona 1 y zona 2 están juntas, ¿verdad? La del ingeniero David Díaz y el ingeniero Celso están sumadas aquí, es 21 y 21 para cada uno de ellos. Y recordemos que la proporción está basada en la productividad de cada una de ellas. Colinas 10, Trinidad Santa Bárbara 14, San Nicolás 33 y así sucesivamente hasta que llega a Zacualpa con 13.
Copán, que es una mega regional, tiene 286 muestras, agencias que son muy cargadas y por eso el dinero Napoleón, pues no, bueno, yo le sugería que se iniciara después del 15 para que agencias como Copán y como San Marcos de Cotepeque, que son las que más tienen, pues hagan este levantamiento de información con su personal con mayor pausa, ¿verdad? Y sin descuidar otros compromisos que tienen que ver fuera de este trabajo, ¿no? Cortés Lloro, 120, ese es el número completo, ¿verdad? Hay agencias como de San Pedro Sula que tiene incluidas, creo que es esta, la del Progreso Lloro, ¿verdad? Esta información me la mandaron del año antepasado, no sé por qué salía Progreso Lloro, bueno, pero bien, supongo que sabe el ingeniero Evis que San Pedro Sula pues le corresponden estas 4 de Lloro. Y el Paraíso son 147, Comayagua, otra regional bastante grande y representativa en el muestreo, tiene 262, hay agencias como la de La Esperanza y Tibucá que nos salía bastante bajo el número, pero por conveniencia, ¿verdad? Se modifica un poquito la metodología de muestreo, se atribuyeron 10 para tener representación y equidad en trabajo, ¿no? Juticalpa y estas otras pues tienen este número 69, ¿verdad? Salamá y La Unión sí le recomendaría que se pudieran meter unas 9 o 10, sería excelente, ¿verdad? Para tener representación, mejor representación de estas zonas, a pesar de que el mínimo que deben de tener es 3, pero para ver, para la cuestión de equidad laboral, pues sería también recomendable, ¿no? Y entre más muestras tienen, mejor, aunque creo que es la misma agencia, ¿no? ¿Verdad? No estoy muy seguro. Y Francisco Morazán, pues ahí está. Si uso ajuste de cuotas por conveniencia para Choluteca, ¿verdad? Que bien poquito, San Marcos de Colón, donde se centra la producción y pues se le colocan 10 en ese caso. Distribución de muestras por agencias, por municipios, ¿cómo se debe hacer? Aquí sí me gustaría que pongan una cierta atención en el sentido de que hay que hacer un cálculo y que se van a tener que sentar en sus agencias para ver cómo está la situación. Este es el ejemplo que yo he puesto siempre, Agencia Colinas, Agencia San Nicolás. Esta Agencia San Nicolás producía 285,000 quintales y la distribución o la proporción por cada uno de los municipios estaba así: 61% Satima, 33% San Nicolás, Nuevo Celislac un 6%, ¿verdad? Esta agencia tiene 33 muestras distribuidas, entonces la distribución, ustedes deberían de hacer el cálculo, les recomiendo hacer el cálculo para que lo hagan basado en el aporte en producción de cada uno de los municipios. Entonces, en ese sentido, a Tima le tocarían 20 muestras, a San Nicolás 11 y a Nuevo Celilac 2 muestras. Hay otro cálculo que hay que hacer, ¿verdad? Que también pues se analizó en los últimos días y es basado en la producción por cada uno, pero no sé si lo tengan ustedes, pero podríamos dar la media nacional, ¿verdad? ¿Y cuál es esa media nacional? Pues haciendo categorización de productores basados en la producción. Los productores que producen menos de 100 quintales prácticamente aportan el 30% de la producción nacional. Los productores entre 100 y 300 aportan el 29.60% de la producción nacional, entre 300 y 500 el 11.54% de la producción nacional y mayores a 500 quintales aportan 28.14% de la producción nacional. Entonces, aquí nosotros estamos recomendando utilizar este factor, por lo menos si lo tuviesen por sus agencias sería óptimo este cálculo. No sé si lo tendrán, yo lo estuve buscando en los datos estadísticos, pero solo lo hallé a nivel nacional y tuve que hacer algunos cálculos para obtener este valor, ¿verdad? Y hacer un mayor número de rangos, ¿verdad? Hacer 4 por lo menos para facilitar más la distribución. Entonces, aquí lo idóneo sería, ¿verdad? Y lo recomendable para darle mayor peso a esos productores que más producen, hacer la distribución basada en ese porcentaje, Entonces, tomemos como referencia la agencia de Atima.
que son 20 muestras, solo para esa agencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería de ser? Permítanme, vamos a ingresar personas que están afuera otra vez. Okay, listo. ¿Cómo deberíamos de hacer el cálculo o la atribución para ese municipio? Porque sí se puede, son 20 muestras. Quizá para este Nuevo Celilac no, pero para Atima sí se puede, porque son 20 muestras, entonces es factible hacer ese cálculo. Entonces, tomamos esas 20 muestras de Atima y lo multiplicamos por este porcentaje que ya les calculé yo. Si lo tuvieran por agencia, como les digo, sería óptimo, pero lo encontré nomás a nivel nacional. Lo logré sacar a nivel nacional. Entonces, esas 20 muestras por el 30.72%, que equivale a los productores que producen menos de 100 quintales, me estarían dando el número de muestras para ese rango, 6.14 muestras. 20 muestras por el 29.60% me dan 5.92 muestras. 20 muestras por 11.54 dan 2.31 muestras. Y las 20 muestras por 28.14 dan 5.63 muestras. Estas son muestras decimales. Lo único que toca ahí es redondear basado en el criterio de que si pasa de un 5 pasa a más, al número mayor, y si está menos de 5 pues se queda en ese número, ¿no? Entonces, las muestras redondeadas serían estas: 6, 5, 2 y 5. ¿Y cuáles son los rangos? Preferiblemente que 6 productores sean productores que producen menos de 100 quintales, 5 productores que producen entre 100 y 300 quintales, 2 productores que producen entre 300 y 500 quintales y 5 productores que producen más de 500 quintales. Esto han sido una de las observaciones que nos han dado y que nos han recomendado para darle más peso a los productores que más aportan en cuanto a la producción nacional, en cuanto a cantidades, ¿verdad? Recordemos que hay una inmensa cantidad de productores, pero prácticamente los productores medianos y los grandes son los que más concentran la producción o representan la producción nacional. Entonces, esta sería la recomendación. Si, como les digo, si existiese a nivel de agencia, si ustedes lo tuviesen, sería lo óptimo. Si no, pues les recomiendo que utilicen este valor. Vamos a ingresar a alguien, permítanme. Bien, entonces, vamos a dar las observaciones en pronósticos anteriores y en trabajos anteriores para los procesos de mejora continua, como lo mencionó el ingeniero Napoleón, y para no repetir, pues, estas acciones. Y voy a ser claro, no es todo el mundo, ni es un alto número de agencias, sino que han sido bien contadas, pero 1, 2 o 3 agencias que nos ocurran estos problemas, tenemos atrasos en el cálculo, porque el año pasado a algunas agencias les tocó volver a ir a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y prácticamente el pronóstico de cosecha se atrasó una semana porque esas agencias realizaron el trabajo mal. Entonces, esas observaciones son las siguientes: muestreo de fincas no representativas. ¿Qué problema conlleva esto? Que esto aumenta la productividad de la agencia o el departamento. Les voy a poner ejemplo. Hay agencias que yo las conozco bien y la productividad media que nos salía para esa agencia eran de 86 quintales por manzana el año pasado. Cuando empezamos a ver los números de muestras, bueno, y revisando las estadísticas de producción de los años anteriores, solo era de 20, 21 quintales. Revisando las muestras, el muestreador, el técnico, prácticamente muestreó, como hablábamos en Santa Bárbara, a los meros toros o a los productores estrellas. Entonces, solo muestreó fincas excelentes y eso prácticamente nos estaba dando un dato malo, ¿verdad? Hay que mostrar fincas representativas y nadie mejor que ustedes saben cuál es una finca representativa de una zona. Ustedes podrán decir, en X zona de mi agencia, la situación está bien jodida. Todas las fincas están jodidas, entonces voy a muestrear fincas de ese escenario. Pero en otra zona puede ser que tengan solo fincas buenas. Entonces van a mostrar fincas buenas. Entonces, con eso hay que tener cierto cuidado para tener datos bastante confiables. No se siguieron el año pasado un par de
de personas pues no siguieron los criterios y metodologías que se habían recomendado durante esta jornada de capacitación o de instrucciones. De hecho, hubo una agencia que nos tiró una media de 286 quintales por manzana. Entonces, se podrán imaginar ese dato en una agencia y en un departamento cómo interfería. Entonces, nos alarmó completamente. Entonces, en ese caso, pues, el muestreador tuvo que realizar nuevamente ese trabajo, ¿verdad? Y después sí, se llegó a ahí que la media de su agencia era prácticamente 23 quintales, 24 quintales. Entonces sí era un valor bastante confiable, ¿verdad? Otro problema que se da, y no solo ocurrió aquí, sino que se dan generalmente en todos los trabajos, es que no se envían las boletas nunca. Y yo lo he mencionado, ¿verdad? Lo recomendable es que se llegue en la tarde, en la noche, a la casa o a la oficina o donde tengan internet y hacer el check, ¿verdad? De los muestreos realizados y hacer el envío a diario. ¿Por qué? Porque a veces este sistema COBO está saturado y los muestreos aparecen no en el instante, sino que a veces hemos visto con Sonia que nos aparecen hasta 24 o 48 horas después y hay veces es necesario descargar la información, pero ya, ¿verdad? Pero ya, entonces, lo recomendable es enviar las muestras a diarios y no dejen las boletas guardadas, porque sí ocurrió ahorita, en el muestreo anterior, y me mandaron la información, pero ya teníamos todos los datos estadísticos analizados y todo, a pesar de que nosotros habíamos dado recomendaciones de que enviaran a diario, y de hecho mandamos mensajes al grupo de extensión de que por favor envíen las boletas ahorita, vamos a hacer descarga mañana, pero bueno, no se enviaron y por eso no aparecen ya dentro de los análisis. Entonces, eso es lo recomendable, enviar a diario, compañeros, para mejorar el procedimiento. Y bueno, otro problema o otra situación que se dio, rara, ¿verdad? Pero se realizaron muestreos, pero con las versiones de boletas anteriores. O sea, si ustedes agarran ese muestreo, perdón, esa boleta del año anterior y hacen todas las 25 muestras y las envían, no van a aparecer nunca, ¿verdad? Porque se está utilizando una versión nueva. Entonces, ha ocurrido eso, ocurrió la semana pasada, de hecho, con el SAT Café. Entonces, ahí hubo una ventaja que se pudo capturar la pantalla y enviar la información, pero en este caso vamos a tener ese problema porque aquí va otra información que es aún más necesaria, ¿no? Entonces, aquí, compañeros, hay que tomar en cuenta, realicen los muestreos con la versión que corresponde o la versión más actualizada y ahorita les recomiendo que nadie la descargue, sino que la descargue hasta que ya les avise que la ingeniera Sonia nos corrija ese numerito para pues tener la boleta como se debe, ¿verdad? No es nada, pero lo mejor es tenerla lo más completo o lo mejor posible. Otro que lo hemos venido discutiendo es que algunas agencias simplemente no realizaron muestreos, tanto de estos como el de la estimación de cosecha. Hay agencias que salieron en cero el año pasado, no sé razón o motivos. Y este es un problema y como en nosotros, como el antes mencionado también, ¿por qué? Porque el nivel de confianza del dato disminuye a nivel de país y a nivel del departamento o de la agencia, ¿verdad? Simplemente porque no aparece. Entonces, entre más muestras tengamos, mejor, ¿verdad? Pero si no aparecen o si no tenemos el mínimo, pues la información no es tan buena como quisiéramos. Entonces, creo que esas son todas las observaciones. No sé si tienen preguntas en todo el procedimiento que les mencioné ahorita o alguna consulta que la podríamos despejar. Las presentaciones se las haré llegar y también, bueno, voy a ver si se está grabando o no. No me aparece el mensaje, pero las presentaciones se las haremos llegar. ¿Alguna consulta? Vamos a ver chats. Ok. La suma de las muestras suma 20 y no 18 como sale. Aquí me está preguntando Edwin Ventura algo. Yo creo que se refiere a las muestras de...
16, sí, aquí hace falta una. Había que redondearla a 6, ¿no? 6. Sí, tienes razón, Edwin, gracias. Había que redondearla, esta también, había que redondearla. Ahí disculpen que esto lo hicimos ahorita a última hora, pero buena observación, Edwin. Gracias. Bien, colegas, creo que ha sido bastante amplio. Tal vez para algunos es mucha información, pero es una metodología muy conocida. Sí es importante y vamos a reiterar, no queremos pues estar recordando de que debemos de cumplir con estos números de muestras que están asignadas por agencia. Yo puedo compartir la base de datos 1920 para que puedan tener por municipio la cantidad de productores, la producción que se reporta, para que hagan ustedes las estimaciones y poder darle ese valor porcentual en qué territorio vamos a ser más enfáticos para poder hacer los muestreos. Entonces eso nos va a ayudar un poco a afinar la metodología. Hay un trabajo adicional, como lo está mostrando Lizardo, ¿verdad? Si conociéramos el porcentaje normalmente casi siempre la estructura entre pequeño, mediano y grande, casi a nivel agencial también se comporta entre un 92 pequeño, 7% mediano y el otro 1% para grandes, ¿verdad? Entonces creo que podemos utilizar incluso esos mismos parámetros para poder realizar las estimaciones de cuántos productores vamos a realizar el muestreo. Queda un trabajo de seguimiento, es importante. Estaremos, tal vez no esperar esta reunión para que nuestros jefes regionales también se enteren cómo van los avances. Vamos a hacer un poco más expedito y vamos a pedirle a Sonia para que nos vaya generando este tipo de estadísticas, ¿verdad? Para poder tener más que todo pues un seguimiento, ¿verdad? Si nos interesa, no lo veamos como que este es un trabajo de investigación, esto veámoslo como es un trabajo institucional, ¿verdad? Y así que pedimos siempre esa buena disposición y esa buena colaboración. Es importante que por cada una de las jefaturas regionales identifiquen quién de los técnicos o asistentes no estuvo en esta reunión, porque en años anteriores se ha dado de que algunos pues con la presentación se acomodan, ¿verdad? Porque ya la conocen la metodología, pero en este momento han habido algunos cambios. Hay que identificar quién no está de su equipo en este momento para que podamos reforzar o replicar lo que se acaba de compartir y que no quede a expensas de la persona que no participó hoy, para poder conocer un poco esta metodología. Así es que es importante que puedan reunirse también. Alguna duda que haya, no se limiten a poder hacer las consultas pertinentes. Está pues Lizardo, pues estoy yo también que puedo colaborar en cualquier momento, y pues Sonia también por cualquier situación que se presente ahí de problemas con la aplicación. Así es que de nuestra parte pues siempre agradecer. Solo recordarles que ya en las agencias se puede iniciar a partir de lunes ya hacer las encuestas. Ahí aparece todavía en la boleta ubicación de GPS, en la aplicación que tienen que descargarla en la computadora las documentalistas, pero eso es irrelevante, que no se limiten por eso. Quedó la ubicación con GPS cuando el técnico extensionista o el asistente pueda hacer esa encuesta a nivel de campo. Entonces eso nos va a ayudar mucho. Y lo otro es que el muestreo está proyectado o planificado a partir del 16 de agosto hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Entonces hay 2 semanas para poder hacer este levantamiento de información. Entiendo que también está lo de Roya, se combina o se conjugan esas 2 actividades que también son importantes. Así es que pues no, estaremos siempre pendientes, dando un seguimiento oportuno para poder tener la información de la mejor manera. Con todos estos criterios,
como les digo, pues podemos inventarnos los números y uno los detecta, fácilmente los detecta aquí con todo este análisis de datos, pero la idea es que hagamos lo más profesional esta actividad que prácticamente nos va a determinar cuánto es el pronóstico de cosecha. Rubén Núñez tiene su mano levantada. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Casi mencionó ahí lo que le iba a sugerir, de que como son 2 semanas, tal vez a mediados de la semana, tal vez el primer viernes de la actividad, nos puedan retroalimentar de cómo va el avance con las agencias. Ya se sabe, se ha repartido el trabajo, se ha distribuido, pero siempre es importante por aquello de algunas situaciones que se dan particularmente, ¿no? Muy bien, lo vamos a considerar con la ingeniera Sonia para que nos ayude con eso. Y lo otro que es importante, la comunicación debe ser lo más fluido posible. Por razones que, bueno, no estamos exentos con esto del COVID. Es posible que alguien se pueda enfermar, pero la información la tenemos que generar y es ahí donde necesitamos entonces un poco la coordinación a lo interno para poder sacar el trabajo. Bien. Muy bien, gracias. Bien, si no hay preguntas, creo que el ingeniero Selene que actualicen la boleta rápido, ya que las agencias que nos tocan más hacerlas con tiempo. Perfecto. Yo creo que la única boleta que hace falta mejorar es la de encuesta a productores, ¿verdad, Lizardo? No, esa ya está. La que tiene un errorcito que es solo de un número es la del pronóstico de cosecha. Pero Sí, ya le mandé la imagen a Sonia para que cambie el año cosecha 21-22, ¿verdad? sí, correcto, pero es solo eso. De ahí queda lista. Entonces, a más tardar, Sonia, al ver este mensaje, seguro que lo hace rápido y creo que mañana estaría ya habilitada la boleta. Estaremos comunicando más bien y que sea Lizardo el punto focal para que ya oficialice en el chat la descarga de la boleta. De acuerdo, Selene, de acuerdo, sé que tiene más carga de trabajo en algunas agencias. Correcto, así es. Jorge Hernández pregunta cuándo iniciaremos levantar el pronóstico. Pronóstico a partir del 16, si lo quiere hacer a partir de mañana o el domingo, bienvenido. Lo de encuestas a productores, eso creo que en algunas agencias iniciaron ahora, pero lo estamos ya designando a partir del próximo lunes. Bien, creo que ha sido muy claro, muy amplio. Lizardo, gracias como siempre, ¿verdad? Por todo ese esfuerzo, análisis, y sé que estos comentarios y sugerencias fueron así muy inmediatos, pero qué bueno que ya se consideraron en la nueva estructura de la boleta. Y pues la idea, como sabrán, pues son algunos elementos bastante sencillos, podríamos decir, que estamos considerando en los análisis y en el levantamiento de información. Así es que posteriormente de que tengamos toda esta salida de resultados y a presentar a mediados de septiembre, porque a mediados de septiembre hay que presentar el nuevo pronóstico de cosecha, antes de eso haremos también una reunión un poco más técnica, similar a lo que se hizo el año pasado, donde se hacían las comparaciones municipio por municipio, técnico por técnico, regional por regional, para poder tener una perspectiva de cómo estará el comportamiento de la cosecha, y justamente pues también ahí haríamos la presentación de lo que nos están dando los resultados de los muestreos, lo que nos está dando los resultados de los productores en sus encuestas. Entonces tenemos una participación muy activa, así es que vamos a estar siempre coordinando esto, ¿verdad? En ese sentido, la idea es que al momento que andemos en campo, pues no miremos el árbol, miremos el bosque, miremos qué está pasando. Sé que vamos a hacer un muestreo en una finca específica, pero también es importante irse insumando y analizando realmente un poco el panorama del pronóstico de cosecha o del comportamiento de la producción para este año. De mi parte, pues, gracias. Ahí están felicitando al toro Lizardo, dicen. Gracias. Saludos, Edwin. Es un gran trabajo realmente, que sí, es un trabajo pues de equipo. Aquí pues prácticamente todos tenemos que darnos la felicitación, ¿verdad? Así es.
Javier Ardón, las documentalistas harán encuestas. Sí, Javier, cada una de ellas se les ha compartido un link. El año pasado lo descargaron en su computadora de escritorio. Lo que se está recomendando es que desinstalen el que tienen e instalen el nuevo Cosecha 21-22. Ellas estarán haciendo pues estas preguntas, son bien rápidas, pues, creo que Lizardo hizo el ejercicio, año con año ellas participan en esto. Y aprovechando, tal vez pues esto no se ha oficializado, pero próximamente creo ya estaremos dando pues las instrucciones para que las agencias sean aperturadas, ya pensando que tenemos por lo menos el 50% de la vacuna, pero siempre tomando las medidas de bioseguridad. Creo que en el Paraíso, en la región del Paraíso, pues ya 2 agencias han tenido esa apertura por las condiciones en que están, pero les anticipo de que vamos ya a solamente haré una socialización y análisis con la gerencia administrativa y gerencia general, pero creo que hay una necesidad ya de tener esa apertura en las agencias. Hay que hacer un análisis, es importante, una reunión con su equipo, un análisis por agencia que se necesita. Marlon me ha compartido ahí unas pantallas con acrílico para poder tener ese aislamiento entre la documentalista y el productor. Hay que aforar las agencias para poder determinar el máximo de personas que puedan estar adentro. Vamos a ser estrictos también con el cumplimiento de normas, por ejemplo, de bioseguridad, atender a productores solamente con mascarilla, pero si no tiene, pues tenemos que tener ahí a la disposición por lo menos la caja de mascarilla para darle y atenderle al productor que no ande. Todos los equipos pues, que se utilizan, gel, alcohol, creo que van a ser importantes. Veo bastante accesible, lo hablé con Alexander Núñez y yo creo que esa inversión la podemos hacer sin ningún problema. Si vamos a instalar acrílicos para que en su escritorio la documentalista pues tenga ese nivel de protección, mantenemos con el aislamiento, ¿verdad? Entonces, esto es como un anticipo, pero todavía no es oficial, seguimos operando como estamos, a excepción de algunas agencias que ya hablamos de manera particular con el general Alfonso Merlo en este caso, pero estaremos ya dando una oficialización a más tardar creo que a mediados de agosto. Así es que estaremos dando ahí pues las primicias o estaremos dando pues el aviso correspondiente una vez pues esto se concrete a nivel gerencial. De mi parte, gracias como siempre. 2 horas adicionales a una jornada de trabajo. Sé que este día ha sido pues complicado para todos, pero igual era necesario. De nuestra parte, siempre con el agradecimiento y con el compromiso con cada uno de ustedes para que podamos pues hacer ver diferente nuestra caficultura y pues con todo el deseo siempre y la pasión por el servicio a los productores de café. Muchas gracias. Y cualquier consulta, no duden en contactar a Lizardo, pues estaré también a la disposición con quien ustedes consideren que les pueda ayudar a resolver alguna inquietud que tengan. De nuestra parte, muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañeros. Gracias por la atención. Saludos, Lizardo, compañeros. Bendiciones. Saludos, cuídense. Saludos, estimados. Mucho gusto. Estén bien. Saludos, compañeros. Saludos. Paisanito. Hoy, paisano, cuídese. Igual, paisano, cuídese por ahí. Saludos. Bueno, hasta luego a todos. Feliz fin de semana. Y los que comen sardinas con aguacate, pues con cuidado, ¿verdad? ¿Y dónde se ve?